Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos en este día maravilloso a darle la bienvenida a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por un nuevo día, un día más que nos ha dado, una oportunidad más que nos ha dado en el nombre de Jesús, de ver la misericordia de Él, de ver su amor, ¿verdad? En este día, amantísimo Jehová, venimos ante tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y el honor, reconociendo que solo tú eres Dios todopoderoso, mi amado Jesús. Te quito yo, Señor, para que sea tú, Dios mío, trayendo palabras de amor, palabra que hable, Dios mío, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Trae tu pueblo, Dios mío, Señor. Permite que esta palabra llegue, Dios mío, a las personas que tú tienes, Señor, escogida para escuchar este mensaje. A todo aquel que necesite esta palabra, Padre amado. Oh Dios mío, yo la digo en tu nombre, Dios mío, para que esta palabra corra, Jehová, Dios mío, porque estamos en tiempos difíciles. Gracias, Jesús, por hablarnos. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón. Te bendigo, Dios mío, Señor Jesús, y espero que bendiga mi casa, que bendiga mi simiente, Dios mío, que bendiga a todos y cada uno de aquellos, Dios mío, que reciben esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esperamos que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo en tiempos que verdaderamente no entendemos y precisamente la palabra de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón, y le voy a ser muy honesto, esta palabra me la dio el Señor a la 1 de la mañana cuando oraba, porque realmente todo el día buscaba su rostro y Señor, ¿y qué tú me vas a dar para mañana? Y él, bueno, tranquilito. Y a la 1 de la mañana me dijo, ¿por qué no hablas sobre la confusión? Me impactó mucho cuando él vino a mi corazón y me puso que por qué el mundo se inquietaba, por qué había tanta confusión en el mundo, si todo estaba tan divinamente orquestado, si todo estaba tan divinamente eh, eh, plantado, estaba divinamente, ¿verdad? Expuesto ahí a la luz, porque Él es la luz. Y Él habla claro. Y nosotros sabemos y entendemos que Dios no es un Dios de confusión. Nosotros sabemos que nuestro creador, al Dios que le servimos, es un Dios que vive, es un Dios que está vivo, Él no está muerto. A Él crucificaron su carne, Dios en la figura de nuestro Señor Jesucristo, pero Él está vivo. Él resucitó, Él era el verbo, aquel verbo que creó el cielo y la tierra, aquel verbo que puso todo en orden, aquel verbo que aún todavía se ocupa y se preocupa porque desde que Él creó, hágase la luz, Él no ha dejado de trabajar, Él no ha dejado de estar pendiente, Él es un Dios que no duerme, no como los padres humanos, ¿verdad? Que descansamos y cuando estamos descansando o durmiendo, no sabemos lo que nuestros hijos hacen, ni mucho menos sabemos por el proceso que estamos pasando, porque estamos inconscientes. Nuestra conciencia se duerme, pero Dios no. Dios es y será. Dios es y será el yo soy. Estuve hablando en estos días sobre el yo soy. Y para que Dios sea en ti, tú tienes que quebrar el yo. Para que Dios sea en ti y esa palabra haga gema en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, tenemos que negarnos al yo. Claro que sí, porque hay un solo yo. Y deberíamos de vivir en un solo yo, el eterno. Yo soy el que soy. Y sin mí nada sois, nada seréis, nada sabréis, nada podré hacer. Entonces tenemos que reconocer ese yo que no es de nosotros, porque empezando por el yo interno de nosotros, que es el que nos hace caer en la confusión. Estamos confundidos porque ni siquiera sabemos quiénes somos. Obvio que sí. Deténgase, querido hermano, y piense, medite lo que estoy diciendo. A ver, y dígame usted, contéstese usted mismo si no hay razón en lo que estoy diciendo.
Caemos en confusión cuando las cosas no salen como queremos, porque realmente no conocemos nuestro intelecto. No conocemos quiénes somos ni qué queremos, porque no sabemos lo que mejor conviene. Porque en la carne queremos todo lo fácil, todo lo agradable, todo lo suave, todo lo liviano, todo lo refrescante, todo lo beneplácito, todo lo que deseamos. Pero realmente en el espíritu, realmente conforme a papá, a quien nos creó, quien nos engendró, quien nos formó con su mano, realmente buscamos su voluntad de él. Y es ahí donde entramos en la confusión, porque creemos que cuando amamos o cuando nos aman, se nos debe dar de todo. Ah, sí, si tú me quieres, tú me complaces. No, Señor, si tú me quieres, tú me corriges. Hey, siento a mi Padre. El amor es corrección. Siento la presencia del Altísimo, mi amada. El amor es corrección. Y nosotros ahí mismo entramos en esa confusión. ¿Cómo va a ser? Sí, porque el que ama disciplina. El que ama quiere que su casa, que sus hijos, que su esposo, que usted mismo camina bien. Por cuanto tú te amas, tú te vas a cuidar. Te van a cuidar del adversario, te van a cuidar de aquellas personas que hablan falso testimonio, te van a cuidar de aquellos que maquinan maldad y mentira para resaltar ello y empobrecer la palabra del Altísimo. Por ende, empobrecerte a ti, que eres quien lleva esa palabra, ensuciar la vasija por donde camina la palabra del Señor. El enemigo está muy interesado, no en tu yo, en tu ego, es en tu persona, para que tú seas avergonzado con la palabra, porque ya hemos reconocido y muchos de nosotros hemos sido sellados con el bautismo de que somos hijos del Altísimo, al cual le llamamos Cristo. Para tú ser cristocéntrica, tú tienes que haber sido crucificada en la cruz a través de la fe, a través de confesar que a partir de ese conocimiento de la palabra, tú vas a empezar a caminar como Dios ordena, como Dios manda, como Dios quiere, porque más no vive tú, sino vive Cristo en ti. Y Cristo es el yo, el todopoderoso, el que era, el que es y el que has de venir. Que no te confunda el enemigo, que no te confunda tu mente. Bendito es el Señor. La palabra confusión significa falta de entendimiento. Falta de entendimientos a las cosas que vemos como errada o mal cuando creíamos que era bien. Por eso el mundo está tan confuso, porque a lo malo le dicen bueno y a lo feo bonito. Porque hoy se halla muy bonito que anden con los pantalones a mitad de rodilla o con hoyo por donde quiera, como si fuesen abanico, a lo feo bonito y a lo bonito feo. Hay una confusión de belleza espiritual y belleza física. No nos detenemos a ver la belleza de la naturaleza y sobre todo la belleza espiritual, el que provoca una caricia, el que provoca una sonrisa, la que provoca el querer como el hacer la voluntad de Dios, que es misericordia, que es perdonar a tu hermano por cuanto tiene menos conciencia, menos conocimiento, menos amor que tú, por las razones y causas que sean, que ya sabemos que es el pecado y la desobediencia. Tal vez esa persona o tú no ha desobedecido, pero sí ha habido una maldición generacional que se hereda, que cuando el niño va creciendo, si el padre no lo corrige por cuanto lo ama y es persuasivo, entonces va creciendo ese pecado en el niño de desobediencia, de dejadez, de hacer lo que quiere y no lo que mamá y papá dicen.
Claro que sí. El ego de ese niño está creciendo, está aumentando y usted ha sido la que lo ha ayudado. Muchos padres, incluyéndome a mí como madre, a veces cuando nuestros hijos hacen cosas decimos, pero ¿y en qué fallé? Pero, pero ¿qué yo hice? Pero Señor, eso yo no se lo enseñé a mis hijos. Pero padre, es que lo que están haciendo, esa forma de vestirse, esa forma de hablar, no lo copiaron en mi casa. ¿Qué pasó? Hermana, que nos descuidamos porque pusimos mucho tiempo en el trabajo y no fuimos a hablar con la maestra, no fuimos a vigilar por el patio de la escuela a ver cómo se comportaban nuestros hijos, porque dejamos pasarle cierto chistecito, porque dejamos que ya eran el hombrecito y la mujercita de la casa, ya no podíamos entrar a su habitación a limpiársela, a organizársela, porque lo dejamos esa responsabilidad a ellos. ¿Cómo usted va a descubrir en lo que su hijo está si usted no entra en la habitación de su hija y su hijo para ver si están en droga, para ver si ya están teniendo relaciones fuera de un matrimonio? Hay tantas cosas que nos envolvimos y dejamos realmente de hacer como padre lo que teníamos que hacer. Dejamos que el niño se fuera con el plato de comida al cuarto porque tenía que hacer una tarea. Mire, hay un tiempo debajo del sol para toda la cosa. El tiempo de hacer tarea es uno, el tiempo de cenar en familia es otro, el tiempo de dialogar como familia es otro, el tiempo de buscar a Dios es especial, es exclusivo, es único y es con respeto y es con unidad para que Dios le agrade. Que a Dios no le va a agradar que tú lo busques, tú y tu esposo, pero que tú dejes tus hijos atrás, o porque Él no quiere. Y entonces, ¿quién manda en tu casa? Mm, siento la presencia del Señor. Todo eso es comienzo de confusión para esa mente que viene creciendo y madurando. Sí, Señor. Muchos dicen, de mi madre lo aprendí, pero es porque son como el papagayo que repiten lo que escuchan, pero para nada. Porque en mi caminar evangelístico he visto muchos buenos padres y he visto muchos hijos morir, muchos padres enterrar a sus hijos y muchos padres visitar a sus hijos a las cárceles porque hicieron cosas que sus padres nunca ni siquiera se imaginaron. Y tal vez usted y tantas personas por ahí comienzan a criticar al padre. No es culpa del padre en su totalidad, y no quiero echarle culpa a ningún padre, pero sí conciencia de que no fuimos lo suficientemente diligentes y que todo no está perdido, porque mientras hay vida, esa confusión se puede aclarar, salir a la luz y que ellos vengan a los pies del Maestro, que vengan a los pies de Cristo y que seamos perdonados tanto nosotros los padres como los hijos, para que todo espíritu de confusión salga. Mire, queridos hermanos, anoche, mientras el Señor me daba esta porción, yo oraba y apuntaba, porque yo decía, si el Señor habló a mi corazón a esta hora, es porque esto primeramente es para mí. Y me ministró anoche, pero le voy a decir algo, todavía me sigue ministrando. Yo recibo mi porción y yo espero que su ego no la controle a usted y usted reciba la porción de esta palabra que le corresponde para que sea sanidad, para que sea sanada tu casa, porque nuestros hijos aprenden de nosotros lo que a ellos les conviene. Créame, y no es porque ellos así lo quieren, sino es por el pecado, por el espíritu de confusión que el enemigo quiere verte oprimido y utiliza con sutileza cualquier descuido, cualquier debilidad de la carne. Por eso es la falta de entendimiento entre nosotros los padres y los hijos. Y ahí comienza. Y déjame decirte, queridos hermanos,
¿Qué otra confusión que tenemos los ministros, los predicadores, los evangelistas, los conocedores de la palabra? Es que creemos que tenemos un ministerio, pero déjame decirte, querido hermano, que el primer ministerio con promesa es un pacto, es la familia. Porque si tú no sabes guiar tus hijos, ¿cómo vas a guiar un pueblo? Si tú no reconoces el pecado dentro de tu casa, ¿cómo tú vas a corregir el pecado que ha entrado al templo de Jehová? ¿Cómo tú vas a reprender un hijo de espiritual si tú no tienes los pantalones y la falda para reprender un hijo de tu casa? ¿Cuántas madres no hay que le tienen miedo, no temor, miedo al hijo? Que siempre anda con una cuchilla o un revólver, o porque entra a la casa tirando como que él paga renta. Le tenemos miedo al carácter de nuestros hijos. Y ahí es donde entra el espíritu de confusión, porque no se sabe ahí quién es que gobierna, si el hijo, el padre o la madre. Igualmente hay maridos que le tienen miedo a la mujer, porque tienen miedo que la mujer se le vaya. Son hombres que tienen raíces marcadas de abandono y raíces de rechazo. Y entonces llegan al matrimonio y así se dejan manipular por una esposa jezabélica llena de confusión, porque el espíritu de Jezabel lo que siembra es confusión entre tantas otras ramificaciones diabólicas: prostitución, alcoholismo, infidelidad, ego, vanidad. Pero entre todo y todos esos traen confusión, tantos a los de adentro como a los de afuera. Bendito es el Señor. Todo lo que es idolatría, rebelión, trae confusión. La palabra confusión se tipifica como Egipto, porque representa la esclavitud del pecado. Porque cuando desobedece a Dios te convierte en esclava del pecado. Y si no te arrepientes, y no basta con pedir perdón, porque no te voy a decir que venga a pedir perdón para nada. ¿Por qué? Porque de nada te va a valer que venga y le pida perdón a Dios ahora porque oíste este mensaje. No, lo que importa es que tú hagas conciencia de que has pecado. ¿Para qué? Para que el espíritu que mora en el espíritu de nosotros se aparte y reconozca que hemos sido vindicados, concientizando que realmente estamos pecando. Si no hay con una convicción intrínsecamente hablando, de nada vale que usted pida perdón. Porque en el libro de Jeremías hemos aprendido, el mismo Dios dijo: no oren más, porque no voy a recibir ni sus oraciones, ni sus holocaustos, ni voy a recibir nada. Le daré la espalda por cuanto han pecado y no han reconocido su error. No quieren arrepentirse, no quieren venir atrás. Y muchas veces el Señor se lo dijo al pueblo de Israel. Y hoy día, a través del Nuevo Testamento, juntamente con el Antiguo, ¿cuántas veces no los han modelado los 12 discípulos, el mismo Cristo de la gloria? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Que el pecado trae confusión, que la desobediencia trae esclavitud, y esta está tipificada igualmente con Babilonia. Y representa también aquel hecho que se encuentra en el libro de Génesis, si no me equivoco, Génesis, bendito sea el Señor. Génesis, yo creo que es capítulo 9, 11, bendito sea el Señor, no lo tengo aquí a mano, donde Dios confundió las lenguas, aquel pueblo que quería levantar una torre muy alta para que ellos no se dispersaran, y así cuando miraran hacia lo alto supieran si estaban en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. No contaron con Dios, y vio Dios en su corazón que estaban decididos, porque en vez de buscar la guía, la fortaleza, la fianza,
¿verdad? El consejo en Dios. Ellos mismos querían crear su propio eje para seguir su propia línea y habían determinado hacer la Torre de Babel. Cuando Dios vio que ya estaba muy decidido en ellos y habían empezado la obra, bendito sea el Señor, por amor a ellos, repito, por amor a ellos, el Señor confundió las lenguas para que ellos no se entendieran entre ellos. Unos hablaban hebreo, otros arameo, otros egipcio, otros lenguas indígenas, diferentes lenguas, y se quedaban atónitos porque decían, oh, pero mira, él no hablaba en arameo y ahora habla mi lengua. Oh, mira, él no hablaba griego y ahora habla griego, mi lengua. Y entre todos había confusión que qué había pasado porque ninguno habían estudiado, pero estaban en pecado. Y muchas veces tú piensas que Dios te dice que vaya por un camino, pero cuando entra por ese camino te das cuenta que las cosas se tornan difíciles y tú entras en confusión, pero Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Yo pensé que tú me habías dicho que quería esto. Y como dice tu palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Oigo mucho decir, si Dios te ha mandado a predicar, tú tranquila, que Dios hará camino delante de ti, pero no te dicen que en ese camino el Señor te dijo antemente, mira, te voy a enviar como oveja en medio de lobo. No te dicen que el Señor dijo que te iba a pasar por la brasa y que te podía quemar. Si entraba en duda o en confusión, si dejaba que el espíritu de confusión te confundiera, te iba a tener que pasar una travesía, te iba a tener que cruzar un desierto. Tenía que brincar montañas. Ciertamente Dios va a estar contigo en todas esas vicisitudes, pero tú tienes que perseverar. El espíritu de perseverancia es quien destruye el espíritu de confusión. Cuando usted está segura de quién es usted y para dónde va y quién la ha mandado, es que no hay confusión, es que usted se para en la brecha como lo hizo Moisés. Sí, Señor, como lo hizo Abraham en su tiempo, como lo hizo Elías, Eliseo, y etcétera, etcétera. Puedo mencionar un sinnúmero de personajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Que no le hicieron a Cristo. Ok, yo entiendo que tal vez usted me va a decir, ah, pero Jesucristo era Dios. Sí, pero estaba en carne y vino a padecer lo que todos padecemos, mas sin pecar, porque nos enseñó a ser santo, nos enseñó a no tener confusión, porque cuando es Dios que está en el asunto, cuando usted camina en el nombre de Dios, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted cumple los estatutos establecidos, que son los 10 mandamientos, ese pacto con promesa establecido por causa de la desobediencia, entonces y solamente entonces usted va a estar clara, usted va a tener certeza y su fe va a crecer. Podrá venir el apocalipsis, pero usted va a permanecer hasta que Él llegue por su pueblo. Sí, Señor. Recuérdense que cuando en el libro de Hechos, mi alma te alabo, Hechos 9:21, si no me equivoco, el apóstol Pablo comenzó a predicar en Damasco y aquí este varón que todo el mundo sabía que era un varón romano, pero también era un varón griego y él tenía doble ciudadanía. Él tanto decía que era de Jerusalén, de Israel, como decía que era romano, como también se camuflajeaba entre los griegos. Un hombre poderoso en todo el sentido de la palabra, en bonanza y en todo, perseguidor de los cristianos. Sí, Señor. Este vino a conocer la palabra del Señor
después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque este último discípulo fue llamado para testimonio a las naciones, a las otras ovejas, y también para mostrarle al pueblo judío que vino Dios, Dios soberano. Y ellos, cuando Pablo comenzaba, decían ellos mismos, los fariseos y en Damasco, y todos aquellos que veían a Pablo, ¿qué pasó? Pero ese no era Pablo, pero ese no fue el que perseguía a Esteban, ese no era el que perseguía a Cristo, ese no era el que cogía preso a los discípulos, pero ¿por qué? Está loco, no entiendo, no entiendo. Había confusión en ellos, claro que sí, porque no entendieron la convicción de Pablo. Y ahora Pablo, aquel que él perseguía, ahora lo enaltecía. Aquello que él hablaba en contra, ahora declaraba palabra de arrepentimiento, igual que Juan el Bautista. Mi alma te alaba, Jehová. Toda Jerusalén sabía que había algo y se confundía, porque conocieron a Pablo. Cuando Pablo veía la confusión, ahí era donde él más se esforzaba. Pablo no daba explicación a nadie. Pablo declaraba la palabra para que esa palabra hiciera gema en cada una de las personas. Mira, hermano, como cristiana no tenemos que dar explicación al mundo, simplemente llevar la palabra y vivirla, porque la palabra se explica sola. La palabra es la que convence, la palabra es la que trae vida, la palabra es la que abra a la mente y al corazón. Usted solamente dedíquese a decirla. No como muchos por ahí que se creen que son llamados y escogidos porque tienen mega iglesia y dicen, tengo tanto miembro. Ay, qué pena. Ay, qué pena y qué tristeza. Porque el día del juicio llega y esas almas no son tuyas y te quedarás solo, porque posiblemente tu pueblo se levantará con el Señor y tú te quedarás, por cuanto ya te llenaste tú de decir, y la gloria te la llevaste tú de decir que ganaste un pueblo para tener una iglesia llena. Queridos hermanos, reguemos la palabra del Señor para reunir un pueblo para la gloria de Cristo, que sea Cristo y no tú, que sea la palabra del Señor en tu boca, pero que no se llene de tu corazón de vanidad, ni de que tú eres, ni de que tú hablas en lengua. No, para nada. Tenemos que tener cuidado porque esto llena de confusión al pueblo y ya sabemos que hay mucha confusión en las redes de grandes ministros que yo sé que en su momento buscaron de Dios y fueron llenos de la presencia del Altísimo, pero vino un espíritu de confusión o un espíritu de lo que sea y lo ha puesto a ministrar muchas cosas que no están establecidas como palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es orar por esta persona por misericordia, no señalarlo, porque aquel que se crea que está firme, dice el Señor Jesús, cuidado que no caiga. Es que lo dice claramente. Si tú te crees que eres muy cristiana, si tú te crees que conoces muchas palabras, mira, cuídate, porque el enemigo está detrás de ti y cuidado que no rebale, igualito como si pisara una cáscara de guineo. Sí, como una cáscara de guineo, porque sin darte cuenta caerá en tus propias palabras, te acusarán y tus propios hechos serán puestos a la luz y vendrá a convertirte en anatema, porque conociendo los rudimientos de la palabra, no lo pusiste por obra y tu carne y tu corazón se llenó de vanidad. En el libro Primera de Corintios, capítulo 1, en el nombre de Jesús podemos entender y leer capítulo 19, dice Pablo, pues está escrito. Primeramente voy a leer el 18, mi alma te alaba. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es la cura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, porque por fe declaro y declaramos nosotros y lo declaramos, lo confesamos con nuestra boca y lo creímos en nuestro corazón, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que su sangre fue derramada en el Calvario para librarnos del pecado original, pero que tenemos nosotros que cuidar nuestras pisadas, nuestras miradas y nuestras manos para no volver a caer en las redes del pecado. Sí, Señor. Número 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruirá el entendimiento de los entendidos. Y por eso cuando se cae en pecado, tú no entiendes y está confuso, porque tú creías que sabía. Pero como se te llenó el ego y vino la vanidad y no te diste cuenta, porque el pecado entra así mismo como un soplo, como el ladrón entra a tu casa, así será la venida del hombre. Pero también viene el pecado y tú no te das cuenta que ha caído en las redes de tu propio pecado, porque ha prometido y no has cumplido. Has dicho, pero no has perseverado. Mi alma te alaba. Has pedido a Dios talento, has pedido a Dios un esposo y una familia, pero tú no has cuidado a tu esposo y mucho menos tu familia. No has cuidado lo que Dios te ha dado. Por eso en estos días, hace 3 semanas, que el Señor le está diciendo al pueblo, ¿dónde está la vara que he puesto en las manos de cada uno de mis hijos para que se apoyaran en ella? Esa vara es la palabra del Señor, esa vara es la espada de 2 filos, esa vara es la palabra de Cristo. Mi alma te alaba. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Echemos mano a la palabra del Señor. Sí, Señor, para que todo espíritu de confusión se vaya, porque Dios es uno, mi alma te alaba. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, y hay un bautismo el cual tenemos que hacer para confesar nuestros pecados, y que la hueste del infierno y la hueste del mundo espiritual del cielo sepan que hemos sido confirmados, que hemos sido sellados a través del ungimiento y el sometimiento en las aguas. Tenemos que bautizarnos para perdón de pecado, como anunciaba Juan el Bautista. Y el mismo Jesús también lo hizo para enseñarnos a nosotros. Fue humilde, no solamente en el bautismo, sino en todo, en lealtad, en respeto a las autoridades, en todo. No hay excusa. En el libro de Jeremías, capítulo 31, hace menciones de muchas cosas, pero ciertamente dice, tendré misericordia, vuélvete por el camino por donde fuiste, vuélvete a tus ciudades, te desviaste, pero te fuiste por ese camino, no coja otro camino, devuélvete y busca a Dios, devuélvete así cuando tú te recuerdas que dejaste un caldero encendido, tú te devuelves por donde mismo saliste. ¿Para qué? Para apagar la estufa, para apagar el fuego. Devuélvete y deja de pecar. No te importe a quién hiciste promesa, porque la única promesa grande, válida, de protección y de prosperidad y vida eterna es la promesa del Maestro. Es ese pacto, esa promesa que tú le hiciste a nuestro Señor Jesucristo, de honrarlo y de creerle y caminar con Él porque creíste a Él, no en Él. Porque el diablo cree en Cristo. Los demonios creen y respetan a Jesús. ¿Acaso no han oído ustedes que los demonios vieron en millas ante a Jesús y le vocearon, Hijo de David, Jesús, ¿qué tiene con nosotros? Déjanos tranquilos. Mientras Jesús se acercaba a ellos, los demonios le pidieron permiso a Jesús
para entrar en unas posigla de cerdo. Mateo capítulo 25 está ese relato. Vaya y léalo. Porque el poder del Altísimo hasta los demonios lo sabían. Cuando es Cristo que anda contigo y conmigo, cuando estamos en la obediencia de la palabra, mira que no importa quién se levante contra ti, no importa el ejército que venga, porque aun cuando una bala venga para tu cabeza, el Espíritu desviará esa bala. Mi alma te alaba, porque cuando hay un propósito de Jehová, no importa los ataques que vengan, levántate, dice Jehová. Salmista David, en el Salmo 35, 26, oraba y le pedía al Señor, y sabemos que era un hombre de valor, un hombre valiente, un hombre con el corazón de Dios. Pero él creía tanto y amaba tanto en Dios que él prefería que lo llamaran o lo vieran como cobarde, porque así como Elías se metió en la cueva en tiempo ordenado por Dios, así David también se escondía de sus adversarios, porque él tenía el poder de matarlo, mas no tenía no tenía el decreto de Dios, no tenía la, la palabra de Dios para hacerlo, la ordenanza de Dios. Él iba a guerra y ganaba toda guerra porque Dios lo enviaba. Pero si Dios no le decía mata, él no mataba. Porque él no era un criminal. Era así a la voluntad de Dios. Prefería esconderse. Mire, queridos hermanos, no es de cobarde el que el cristiano se esconda en su casa, que el cristiano se meta detrás de su casa en el aposento, que se entre a un closet a orar y a buscar el rostro de Dios por días, semanas, pero que asegúrese que sea para buscar guianza, que no sea porque alguien hizo una herida y tú te vas a apartar a buscar a Dios porque fulano te ofendió. Cuidado con eso, porque esos retiros así no son de Dios. Voy a traer una palabra sobre esa que Dios me dio en estos días. Hay personas que se aíslan, que se alejan y que ponen barreras porque algo no les gustó, pero eso no es de Dios, porque tú estás siendo cobarde. Vamos a aislarnos cuando el Señor dice detente, cuando queremos buscar guianza, cuando vamos a enfrentar una batalla, cuando tenemos que darle la cara al enemigo, nos aislamos para buscar el rostro de Dios, a ver qué nos dice Dios. Salmista David, Salmo 35, 26, si ya ustedes lo han leído, saben que dice en el nombre de Jesús: vístanse de vergüenza y confusión los que se engrandecen contra mí. ¿Acaso eso no es lo que queremos? Porque David decía: confúndelo, Padre, que si ellos vienen para donde yo estoy, tú lo desvíes para otro lugar, para que yo ni tenga que matarlos a ellos, ni ellos a mí. Claro que sí, porque esto no es de guapo ni de valiente. Esto es de obediente. No se trata de que usted sea valiente. No se trata de que usted sea poderoso. No se trata de que usted conoce y tiene mucho verbo, mucho léxico. Se trata de su corazón. Se trata de que tan circuncidado está tu corazón, que tú hayas arrancado ese prepucio, ese odio que tú tienes en el corazón contra tu hermano, contra la humanidad, esa incomprensión que tú tienes y que tú quieres que todo sea como tú piensas y no ve la consecuencia. Este mundo está lleno de confusión y esa confusión se va de padre hacia hijo y de hijo hacia padre en su totalidad. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Como dije anteriormente, dije que era Génesis 9, pero ahora recuerdo que está en Génesis 11:7, cuando Dios confundió las lenguas. Génesis capítulo 11, versículo 7. Aquí confundió la lengua Dios a este pueblo para que se desistieran de hacer lo que no deberían de hacer. Donde hay pecado, hay confusión.
Si algo está saliendo mal, no te confundas. Simplemente detente, ora, busca ayuda. Porque si tú estás un poco débil y tú oras sola, puedes salir, pero te vas a tomar más tiempo. La batalla va a ser más grande. El dolor va a ser más grande. Pero si tú buscas ayuda con alguien, dice que donde hay dos o más en el nombre de Jesús, ahí hay poder y autoridad. Entonces, con poder y autoridad, tanto tú como esa persona, no importa quién sea, para una persona que ama a Dios, una persona que sea de su entera confianza, porque cuando nuestro Señor Jesucristo iba a hacer un milagro, Él no iba con todos los discípulos, Él iba con uno de sus confianzas y muchas veces le decía a ellos, mira, quédate ahí. Muchas veces le decían, esperen aquí, y se apartaba y daba unos pasos hacia adelante para que nadie lo tocara, para que la influencia negativa o de incredulidad de nadie tuviera influencia en el pecado, ni tuviera influencia en el milagro que iba a suceder, porque el pecado de ellos podía tener una intervención, porque dice la palabra del Señor a Pedro, ¿por qué temes, hombre de poca fe? El temor trae confusión y desvanece o deshace la fe. Y entonces el milagro no se ve. Claro que sí. Eso es así, queridos hermanos. Se lo digo de corazón. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 11, versículo dice 25, versículo 25 en adelante, dice, estas verdades están ocultas a los sabios y entendido y revelada a los niños. La verdad ha sido revelada a los niños. Los niños no maquinan. Los niños no le buscan excusa a nada. Los niños, si quieren hacer algo, si mamá le dice algo, sueltan lo que tienen cuando son niños obedientes, niños entendidos, que tú lo has criado en la palabra del Señor. Ese niño suelta lo que sea y ese niño hace lo que usted le dice. Por eso vuelvo y repito, Primera de Corintios 1:19 se repite nuevamente cuando el Señor dice que si son desobedientes, la desobediencia verdaderamente trae confusión. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ven acá, pero yo tenía entendido que Dios me llamó. Ven acá, pero yo tenía entendido que Dios me había dicho que hiciera esto. Sí, pero luego hiciste lo otro. Luego pecaste. Luego te olvidaste y dijiste o dejaste de decir porque Dios te mandó a decir y no dijiste. Porque te atemorizaste. Porque dijiste, ay, ¿qué piensa fulana? Ay, quizá fulana piensa que alguien me contó. No, por eso Dios aparta. Por eso Dios aparta a sus evangelistas. Aquellos que son evangelistas y profetas, Dios los aparta. Porque en un tiempo el Señor me dijo, apártate, no vaya. Y cada vez que iba a salir y cada vez que me invitaban a predicar y el mundo no lo sabía. Y ahí comenzaron a hablar de mí, porque la pastora Luna termina de predicar y se va de una vez. Y una vez y dos veces y muchas veces diferentes iglesias en Miami, en Carolina del Norte. Sí, señor, y hasta en República Dominicana me llegaron a decir, pastora, teníamos una comida especial, pero usted se desapareció. Y yo le dije, disculpa, es que tenía un llamado del Señor. Mi alma te alaba y vive Cristo, que digo la verdad. Y yo luego decía, Señor, ¿qué pasó? Me dijo, te quiero sola porque van a pasar cosas que si tú estás ahí van a decir que después alguien te contó. Y necesito que le lleve palabra a fulano de tal
quiero que vaya a tal iglesia porque el pecado ha entrado y quiero que le digan que están en pecado, que se arrepientan de ese pecado, porque los quitaré, porque cerraré las puertas, porque ahí yo no estoy. Oh, cuántas veces el Señor no me lo dijo. Pero luego hubo un tiempo que el Señor me dijo, tranquila, tiene las puertas abiertas. Ve y solamente siéntate y aprende. Recuerdo como ahora la Iglesia Cristiana Hispanoamericana de Norte de Carolina y también la iglesia de aquí de Homestead del Buen Samaritano, hace como unos 30, 40 años atrás, mi alma te alaba. El pastor me llamaba y me daba parte y yo le decía, no, pastor, no estoy ready. Tuve que decirle un día al pastor, pastor, dígale a la CRE que no estoy en pecado, pero el Señor me ha mandado a sentarme y a observar. Cierto, sierva, sí, señor pastor, con todo respeto. El Señor no quiere que tome parte. Me ha mandado a sentarme y a escuchar para que aprenda de usted. El Señor ya le había hablado a él. Mira, se me salen las lágrimas porque Dios sabe que es cierto. Le había hablado a él, pero él no me había dicho nada. Y eso me pasó en la iglesia Camino al Paraíso también. Y lo digo con toda confianza porque esos ministros saben que no miento, porque así pasó. Mi alma te alaba. Igualmente está ahí uno de los ministros conectados, el pastor José Rodríguez, bienvenido. Sabe que también en su iglesia me decían lo mismo cuando yo iba a predicar, que la pastora se va de una vez, no nos das tiempo a conocerla. Pero Dios no quería que me conocieran en la humanidad para que no se confundieran. En aquella época, como ahora, yo siempre, como era estilista, me he arreglado mi pelo, me he puesto arete, hoy no cargo, pero de vez en cuando me lo pongo, arreglame mis uñas. Y entonces muchas veces veían lo que yo llevaba y no lo que yo traía. Por eso el Señor me mandaba a sentar para que yo observara y luego me hablara. Mi alma te alaba. Vive Cristo. El Señor no quería que yo trajera confusión al pueblo, pero que sí cuando Él dijera, trajera palabra y que nadie pudiera decir, vi a la fulana sentada con la pastora Luna y por eso trajo ese mensaje, porque quizá le contó el pecado de la iglesia. Dios no es chismoso, ni yo tampoco. Pero Dios conoce todo lo que se mueve. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová, aleluya. Le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque cuando Dios le habla a su pueblo, le habla al pueblo para corrección. Dios no te va a decir que te va a dar loto, Dios no te va a decir que va a mandar un cirineo lleno de dinero, Dios no te va a decir que te va a mandar un esposo de ojo azul y alto. Dios te va a decir, prepárate que quiero que lleve la palabra a Damasco. Prepárate que quiero que arregle la barca, porque quiero que predique tal lugar. Prepárate porque quiero que llegue el ministro tal para que le lleve palabra, así como Daniel, así también como Isaías, que Dios lo usaba para hablarle a los sacerdotes. Pero hoy hay un espíritu de confusión y aquellos que profetizan lo bueno, pero no lo que Dios ha dicho. No amonestan, no le dicen al pueblo que Cristo viene pronto, que están en pecado y que se arrepienten. Que dejen de hablar mentira, que dejen de estar engañando a sus esposos y a sus esposas, que dejen de estar hablando del hijo ajeno, porque también tu hijo tiene una viga en el ojo.
Tenemos que aprender a sacar la viga de nuestro ojo y de nuestra casa, de nuestros hijos, antes de hablar de los otros hijos, porque el espíritu de confusión se mezcla verdaderamente con lo verdadero y después no sabemos lo que es falso y lo que es verdadero. Es muy fácil confundirse con uno mismo. Hoy te gusta una cosa y mañana ya no te gusta. Nos vengamos. Recuérdense que en el libro de Primera de Corintios 14:33 vuelve y repite que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios soberano, Dios todo lo sabe, y si Él permite que tú estés confundida, es para que tú te detengas y comiences a orar y busques el rostro de Él. Sí, Señor. En el libro de Santiago, capítulo 1:5 dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche. Si tiene dudas, si tiene confusión, entonces la sabiduría se ha detenido. Entonces tenemos que buscarla. Tenemos que venir a Cristo. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que reconocer que contra Dios hemos pecado. Tenemos que reconocer que nuestro ego se ha exaltado, que hemos querido hacer lo que queremos de nosotros y no lo que nos ha dicho Dios. Podemos hacer ambas cosas, queridos hermanos. Simplemente pongamos en las manos del Señor lo que queremos y Él va a quitar lo que nos daña y nos va a permitir disfrutar lo que nos edifica. Él quitará toda venda de nuestros ojos para poder ver el Espíritu de verdad. Él quitará toda confusión en tus hijos, en tu esposo. Él establecerá un pacto perfecto de sanidad y salvación en ti, en tu casa. Tú no tendrás que decirle más a tus hijos qué hacer, porque el ángel de Jehová guiará tu casa, tu entrada y tu salida. Hasta aquí esta palabra. Oremos al Padre para que quite todo espíritu de confusión en nuestras vidas, empezando por mí, por mi casa, por mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en este momento para que seas tú, Dios mío, que conoce nuestro corazón, quitando, Dios mío, todo espíritu de egocentrismo en nosotras y todo espíritu de confusión. Limpia nuestro corazón y limpia los corazones de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. También de los compañeros, aquellos que tienen compañero. Saca todo espíritu de confusión de nuestra casa, Señor, y ayúdanos, Señor, a que crezca el espíritu de fe, el espíritu de misericordia, el espíritu de verdad. Te amamos, te bendecimos, te decimos bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, bienvenido, Espíritu Santo. Dios le bendiga. Shalom, shalom.